Una semana más abrimos este espacio de salud bucodental y nos recibe en esta ocasión en su despacho el doctor Juan Antonio Navarro. Muy buenas, Juan Antonio. Muy buenas. Gracias por acompañarnos. Hoy nos va a introducir en un caso en el que vamos a ver una ortodoncia, un tratamiento de ortodoncia con un alargamiento coronario, una combinación, ¿no? Sí, nada, lo has dicho perfectamente, y es cierto que, como habíamos comentado en los programas anteriores, íbamos a seguir pues con diferentes especialidades para poder llegar a ese resultado óptimo. Y bueno, habíamos dejado hace varias semanas de hablar de ortodoncia. Retomamos un poco el tema de la ortodoncia, en este caso es ortodoncia con adultos, porque hay en ocasiones que si el adulto no mastica bien, pues tenemos que recurrir directamente al tratamiento ortodóntico para buscar el mayor número de contactos posibles, y en ocasiones también porque la ortodoncia nos facilita o nos empuja para que luego el tratamiento estético sea mucho más favorable. Vamos a ir ya directamente con el caso que nos ocupa en el día de hoy. Y bueno, teníamos cuando acude este paciente a nuestra clínica, vemos diferentes problemas. Bueno, lo primero, que cuando él mastica contactan 2 o 3 dientes y claro, él no puede cortar la comida, no puede triturarla, como habíamos dicho, la función de cada segmento dentario para su utilidad específica. Y como vemos que él ahora mismo está con la boca cerrada, y aún estando con la boca cerrada veíamos que prácticamente le entraba un dedo, veíamos la exposición, y luego veremos diferentes imágenes, ya no solo de frente sino también con el perfil del paciente, para ver todas esas necesidades que reunía él mismo. Pues nada, vemos que lo que le hacemos principalmente cuando llega a nuestra consulta es proponerle la ortodoncia. No hay otra alternativa para que nosotros podamos conseguir el éxito en este tratamiento. No se pueden poner fundas ni hacer otro tratamiento. Lo idóneo es con ortodoncia intentar llevarlo a su sitio. También lo que le decimos cuando vemos casos como este en el que no contacta ninguna pieza, le damos un abanico de posibilidades. Le ofrecemos la perfección, que pasaría por la ortodoncia mezclada con la cirugía ortognática. Cirugía ortognática consiste en cortar los maxilares y recolocarlos para que de esa manera tengamos la oclusión perfecta. Pero hay pacientes que, bueno, debido también a la edad, a la morbilidad, a la fobia, a una posible intervención, el tiempo de tratamiento, pues a todo ello pues se disuaden de la idea de hacer un tratamiento tan elaborado y prefieren, pues oye, vamos a ver si con ortodoncia podemos camuflar tu caso, aunque no consigamos nosotros siempre, como decimos, le damos las opciones al paciente desde la opción perfecta hasta otras opciones que, aunque no sean la más idónea, pero sí que vamos a conseguir que el paciente pueda quedar satisfecho con la sonrisa y que pueda masticar de manera adecuada. Entonces, en este caso el paciente no quiso la cirugía, pero sí que le dimos la alternativa de la ortodoncia. Vamos a ver si que con la ortodoncia podemos camuflar, podemos conseguir que tenga un mayor número de contactos, que pueda masticar mucho mejor el paciente y que también le dotemos con una sonrisa adecuada. También veíamos en la ventaja que tenía, cambia mucho con respecto a los pacientes, los labios que tenga. De estos pacientes que tienen labios muy gruesos, la ventaja que tienen es que esos labios tan gruesos camuflan, ocultan esos defectos que puede tener en la cavidad oral, y hace que esas patologías o esas anomalías pues se noten mucho menos. Y aparte, pues también veíamos como con el labio en reposo le cuesta incluso sellar los labios por esa protusión que tienen los maxilares, que de todas maneras en una foto de perfil va a ser mucho más evidente. Lo que vemos en la foto de perfil es cómo tiene esa protusión de los maxilares, cómo tiene esos 2 maxilares adelantados que impiden el sellado oral, que también hacen que no pueda contactar ninguna de las piezas por el adelantamiento del maxilar superior, y que estéticamente le genera problemas. Vemos, bueno, con la boca abierta, y vemos diferentes imágenes en las que vemos pues eso, que no acaba de contactar con ningún diente y que tiene el maxilar superior muy adelantado. En un caso como este, para que nosotros podamos mejorar el perfil del paciente, hacer que no lo tenga tan protuido, no nos quedaba otra alternativa que recurrir a extracciones. Si el paciente tiene los dientes muy adelantados, con las extracciones conseguimos poder retruir ese frente anterior y que engranen las piezas. Es cierto que hay en ocasiones, porque a él tenía alguna ausencia en los sectores posteriores, y que cuando nosotros le hablamos de extracciones, pues bueno, le choca inicialmente, porque el paciente ya tiene ausencias y es bastante reacio a la opción de extraer más piezas, pero le
le explicamos que es la única alternativa que nosotros tenemos para poder mejorar el perfil que él presenta, tanto con el labio en reposo y, como hemos dicho en muchos más programas, con esa planificación inicial en la que hacemos el diagnóstico y ya planificamos cómo va a ser el tratamiento. Vemos, como decía anteriormente, como solo contacta con esos sectores posteriores, como el frente anterior no tiene ningún contacto, tiene lo que se denomina mordida abierta, y aparte la protusión que habíamos visto en el perfil. Y como para poder conseguir que engranen los dientes tenemos que recurrir a la extracción de 2 premolares para retruir el maxilar superior. Juan Antonio, esa mordida abierta ha hecho que las piezas de delante sufran algo, es decir, al no tener contacto los dientes han sufrido las encías, han sufrido el hueso, ¿o sí, no? Lo que suele ocurrir es que todas estas mordidas abiertas, en la mayor parte de los casos, suelen proceder o bien de hábitos, como puede ser la succión del dedo o el chupete durante tiempos muy prolongados, o bien lo que se denomina deglución atípica. La deglución atípica está provocada porque el paciente, a la hora de tragar, en lugar de poner la lengua sobre el paladar, interpone la lengua entre los 2 maxilares, y esa interposición repetida lo que genera es que esos dientes se vestibulicen, se protuyan y se abran. De esa manera, nosotros, cuando hacemos el tratamiento, lo que hacemos es instruir al paciente de una serie de ejercicios para que deje de interponer la lengua, porque si no, nosotros conseguimos con la ortodoncia cerrar esa mordida, y si el paciente de manera repetida vuelve a interponer la lengua, lo que volvería es a abrir esos 2 maxilares y a generar esa mordida abierta inicial. En principio, la mordida abierta no genera ningún tipo de patología, como habíamos visto en el programa anterior, que mordía contra la encía, no genera ninguna patología, pero sí es cierto que aquí es un reflejo fiel de los cambios, las modificaciones que puede generar el movimiento de la lengua. La lengua es un músculo, y los hábitos repetidos pueden generar mordidas abiertas y otro tipo de patologías que con ortodoncia se pueden corregir, pero que si no instruimos correctamente al paciente y si no le explicamos perfectamente los ejercicios para que modifique esos hábitos, el problema recidivaría. Seguimos viendo aquí en este caso, bueno, vemos cómo no contactaba con ninguna de las piezas, cómo tiene reconstrucciones de amalgama de plata, de resina compuesta, y este ya es el caso que hemos conseguido después de la ortodoncia. Le hayamos hecho las 2 extracciones. Veremos como una consulta muy común en los pacientes es: oye, si me hago extracciones, ¿me va a quedar algún hueco? No va a quedar absolutamente ningún hueco. Nosotros hacemos las extracciones buscando una finalidad, mejorar su perfil, pero no podemos permitir que quede ningún hueco, ¿vale? Lo cerramos con ortodoncia y queda perfectamente engranado. Y si esos huecos no se deben abrir en un futuro, porque el paciente lleva retenciones. Retención es un alambre que lleva por dentro o una placa transparente con la intención de que los dientes no vuelvan a su posición inicial, y que en principio nosotros recomendamos que sea para toda la vida, aunque según la bibliografía se recomienda que a partir de los 3-4 años esas retenciones podrían dejar de utilizarse. Lo que sí deben de saber los espectadores es que con el paso de los años la anatomía de los maxilares se va modificando, la anchura de hueso disminuye y los dientes volverían a descolocarse. Por ello, lo de las retenciones de por vida. Y bueno, habíamos conseguido que el paciente engranara perfectamente. Este paciente hemos recuperado que su función masticatoria, puede volver a masticar, y bueno, el caso está prácticamente perfecto, pero habíamos acabado con la ortodoncia, habíamos conseguido que el paciente masticara perfectamente, vemos el cambio que es más que evidente, pero luego veíamos, como habíamos visto en el programa anterior, que veíamos que habíamos hecho un tratamiento con implantes, pero a la hora de finalizar la sonrisa no era excelente, no conseguíamos que tuviera una sonrisa perfecta, y en este caso nos pasaba lo mismo. Habíamos acabado con la ortodoncia, el paciente articulaba perfectamente, pero presentaba mucha exposición de la encía. El paciente no estaba gesticulando demasiado, y ya con un simple gesto ya veíamos cómo exponía demasiada encía. En este caso habíamos acabado la ortodoncia, por eso decimos, los tratamientos en muchas ocasiones son combinados, y los tratamientos tanto de ortodoncia como de otras especialidades en muchas ocasiones le damos diferentes alternativas al paciente, pues para que podamos conseguir, a lo mejor no con el tratamiento principal, que era la ortodoncia, sino con un tratamiento secundario o accesorio, conseguir que el objetivo sea mucho más pleno y que la sonrisa consiga pues un estado más sobresaliente. En este caso, pues lo que le habíamos comentado, le dimos la alternativa al paciente de poder hacer esos dientes más grandes. Para ello, lo que nosotros hacemos es, con unas sondas, medimos y vemos cuál es el problema. Cuando hablamos del problema,
tenemos diferentes posibilidades, o bien que sea un sobrecrecimiento de la encía, que en ese caso sería solo quitar parte de la encía, o bien que sea un sobrecrecimiento o que no haya erupcionado el diente del todo, que en ese caso hay un exceso de hueso y de encía, que tendríamos que levantar la encía, quitar hueso y quitar encía, o bien que sea un problema por la posición de los maxilares, que en ese caso no nos quedaría otra alternativa que impactar los maxilares, o bien intruir los dientes con ortodoncia, o bien hacer cirugía ortognática para poder mover los maxilares. En este caso habíamos hecho las mediciones y habíamos diagnosticado que el problema era un problema de la encía y del hueso. Necesitábamos levantar la encía, quitar parte del hueso para eliminar ese soporte y volver a recolocar la encía, para que de esa manera, si solo hubiéramos quitado la encía sin quitar el hueso que ha generado un sobrecrecimiento, la encía volvería a su posición inicial. Por esa razón, el alargamiento coronario es a lo que se denomina eliminar tejido, encía y eliminar hueso, para recolocar esos tejidos en la posición idónea. Si no, se llamaría quitar encía, que se denomina gingivectomía. Seguimos viendo las imágenes. Bueno, esta imagen, aquí hacemos pues el estudio, como marcamos perfectamente la posición idónea que queremos. Vemos los parámetros, es un chico joven, queremos que exponga bastante diente, queremos que tenga un diente grande, dominante, un diente de unos 11 milímetros, y para ello pues hacemos la planificación previa. Y luego, bueno, esta imagen, no sé, es un poco sangrienta, espero que a los pacientes, a los espectadores no les hiera un poco la sensibilidad. Y nada, lo que hacemos es quitar hueso, quitar tejido y suturamos. Este es el mismo día de la cirugía, como vemos que el diente se ha hecho mucho más grande. Y aquí vemos justo el día que quitamos los puntos. Y claro, en la misma posición en la que había venido una vez acabada la ortodoncia, veíamos que ya no exponía tanta encía, exponía el diente, y lo que a nosotros siempre perfectamente coordinado con el paciente y hablado con él, porque hay pacientes que nos dicen sí, a mí me gusta un diente grande, dominante, hay otros pacientes que prefieren un diente más pequeño. Entonces habíamos hablado con él, le habíamos dado esa posibilidad, y el paciente había admitido que lo que quería él eran unos dientes grandes, dominantes, unos dientes estéticos, que también era lo que nosotros le recomendábamos. Si tuviera alguna duda, pues como ya habíamos dicho, hacemos una máscara, un mock-up, el diseño digital de la sonrisa, que habíamos hablado en otros programas, para que de esa manera, si el paciente tiene alguna sospecha o alguna duda sobre cómo quiere los dientes, podamos darle diferentes alternativas, y que de esa manera el paciente pueda decidirse mucho más fácilmente. Y aquí vemos, diferentes opciones. Son fotografías, lo que hemos dicho en otros programas. Nosotros las fotografías las hacemos para hacer un seguimiento del caso. Si hubiéramos hecho las fotografías a los 2 meses, pues no saldría las pequeñas heridas que tiene de la sutura. Todas esas heridas desaparecen con el paso de las semanas, pero ya decimos que nuestras fotografías son fotografías en las que buscamos la realidad del caso y no que sean las más estéticas posibles. Y vemos las pequeñas heridas, porque fue el mismo día que quitábamos los puntos, como hablábamos, y como el paciente, pues hemos conseguido que engranen perfectamente los maxilares y que vuelva a tener y que tenga una sonrisa, porque nunca la había tenido, y que tenga esa sonrisa añorada, y que pues tenía ese pequeño complejo social que hemos conseguido combatirlo. Si hablamos de plazos, para que la gente se haga una idea, ¿cuánto tiempo estuvo con la ortodoncia y cuánto tiempo pasa desde que se hace ese alargamiento hasta que se quitan los puntos? Para que la gente más o menos... Con el tema de la ortodoncia estuvo casi 2 años, porque era un caso muy complicado. Era mucho movimiento el que había que hacer. Sí, solo contactaba con 2 dientes posteriores, necesitábamos corregir la mordida abierta, necesitábamos hacer extracciones, retruirlos, la colaboración del paciente con los elásticos, porque luego además presentaba un problema añadido, que no tenía piezas posteriores, y a la hora de utilizar los elásticos son indispensables los apoyos. Entonces, en este caso, aunque no tenemos las fotografías, utilizamos microimplantes. Cuando no tenemos apoyos a nivel oral, lo que hacemos es poner pequeños implantes que nos sirven de apoyo para poder traccionar de los dientes, y de esa manera conseguir que pudieran engranar perfectamente. Y después de esos 2 años de ortodoncia, luego con el tema de los alargamientos coronarios, esperamos 1 mes para que las encías estén perfectamente sanas. Siempre cuando hacemos tratamientos de este tipo necesitamos que los tejidos estén sanos, que no tengan ningún tipo de inflamación ni de sangrado, y una vez que estuvieron sanos, al mes,
Ya hicimos el alargamiento coronario y una vez hecho el alargamiento coronario, estas imágenes son a los 15 días de habérselo hecho. El paciente no es una cirugía que genere mucha morbilidad, el paciente se encuentra relativamente cómodo, toma a lo mejor algún antiinflamatorio ese mismo día y ya está, es suficiente. Así que no son cirugías muy agresivas ni mucho menos. Pues de nuevo hablamos de plazos para que se hagan una idea y quiten el miedo a venir y a recuperar esa sonrisa, sobre todo en estas edades tan jóvenes que luego va a haber muchos años para poder disfrutar de ellas. Muchísimas gracias, Juan Antonio, una semana más. Gracias a vosotros.